la justificación y la obediencia. Nosotros somos culpables de pecado y necesitamos ser justificados, o sea, ser perdonados y declarados inocentes para poder tener la esperanza de la salvación. Ahora, la justificación y la obediencia. Aquí es donde quiero ayudarte para que tú puedas comprender y ver que cuando una persona cree en Jesús, el propósito de creer en Cristo es para ser perdonados, justificados, salvados, pero al ser justificados se requiere que nosotros, al aceptar a Cristo, le obedezcamos al Señor. Correcto, que la justificación y la obediencia son algo que van de la mano. Es decir, si tú realmente crees verdaderamente en Jesús y eres perdonado por Jesús, entonces tú sabrás que la desobediencia pues es pecado. Y eso quiere decir que hay que obedecer al Señor. Miren, por ejemplo, en el mundo cristiano, la gente que profesa una religión en el mundo cristiano, mucha gente confunde el que puede creer en Cristo, pero que no es necesario obedecer. ¿Ok? Porque hay un texto que dice, escucha cómo dice: concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Y eso es cierto, o sea, tu obediencia a la ley de Dios, tu obediencia a lo que Dios te manda, no te justifica, porque quien te justifica es Cristo por medio de la fe. Pero entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo puedo entonces comprender la disyuntiva que parece ser que hay entre la justificación y la obediencia? Mira, está simple. Si tú tienes fe en Cristo, la función de Cristo es salvar, perdonar y justificar. Esa es la función de Jesús. Por eso tu obediencia a Dios o lo que hagas para Dios no te justifica. En todo caso, tu obediencia a la ley de Dios o hacer cosas, obras que glorifican a Dios, sería la manifestación de que realmente tú estás justificado. Porque mira, por ejemplo, la discusión más grande en el mundo cristiano es si se debe o no guardar los 10 mandamientos de la Biblia. No sé si los conoces. Si no los conoces, lo puedes encontrar en Éxodo 20 del 3 al 17. Ahí están los 10 mandamientos. Ahora, esa es la discusión en el mundo cristiano. No, pues es que yo soy salvo por gracia y no necesito obedecer la ley. La ley ya fue clavada en la cruz, que la ley ya no sirve. Bueno, hay muchos argumentos, pero a donde yo te quiero llevar esta mañana o en esta reflexión es que tú puedas entender y comprender que si realmente Cristo te ha perdonado, sí, te ha perdonado por fe, te quita la culpa por la fe, eres salvo por fe, pero la fe de tu salvación en Cristo no te exime de la obediencia a Dios, de obedecer al Señor, ¿correcto? Mira, dice Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, y el mismo apóstol dice en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En este texto podemos entender algo. Tu salvación y tu justificación es por la fe solamente en Cristo, pero esa fe que te lleva a la justificación y a la salvación, con esa misma fe que tienes en Cristo, por esa misma fe que tienes, tú vas a llevar la obediencia o vas a guardar la ley de Dios, vas a obedecer los mandamientos de Dios, vas a ser obediente a Dios quien te ha perdonado y te ha salvado. Correcto. Así es que por eso la pregunta del apóstol dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? O sea, porque soy salvo por la fe, perdonado por la fe, justificado por la fe, entonces ya no debo de obedecer la ley. Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Al contrario, sino que confirmas la ley. Quiere decir Pablo, al contrario, si de verdad eres justificado, perdonado y salvado por la fe, entonces tú vas a confirmar la ley. ¿Cómo la vas a confirmar? Obedeciéndola. ¿Me explico? Obedeciéndola. Mira, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, aquí Romanos 3:20 nos está dando a conocer algo muy interesante, que tu salvación y mi salvación
la justificación y el perdón son por la fe en Cristo, ¿sí? Solamente por la fe en Jesús. El que guarde la ley o que obedezca a Dios para ser perdonado no lo va a lograr, porque el perdón es por medio de Jesús. Pero si una persona tiene fe en Jesús y es perdonado por medio de la fe en Jesús, salvado y justificado, entonces esa persona va a obedecer a Dios, va a guardar lo que Dios le pide, va a obedecer al Señor, va a procurar andar en obediencia. Claro, es incongruente, ¿no es cierto? Decir que soy cristiano y no obedecer lo que Dios me pide en su palabra. O sea, eso es incongruente. Eso no debe de ser así, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que podemos ver y saber entonces, que la persona que llega a conocer a Cristo, quiere decir que para que confíe en Él, lo conoce. Y si lo conoce es que lo ama. Entonces, los mandamientos, todo lo que Dios te mande, lo vas a obedecer por la fe en Cristo, por esa misma fe que fuiste perdonado, porque amas a Dios, porque amas a Cristo, por eso vas a obedecer. Por eso, San Juan 14, versículo 15, ve lo que dice. Dice Cristo, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿no? O sea, el ser humano, nosotros, si realmente llegamos a conocer a Cristo, lo vamos a amar, vamos a amarlo, vamos a creer en Él, y por esa fe y ese amor que le tengamos a Cristo, vamos a guardar, vamos a obedecer los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Nota, Cristo dice, mire, para que yo sepa quién es el que me ama, yo voy a saber que el que me ama es el que guarda mis mandamientos, ¿sí? O sea, lo que yo le mando, la ley de los 10 mandamientos y todo lo que yo mando. Por eso, la justificación y la obediencia van de la mano. Si realmente eres justificado, perdonado y salvado, entonces, sin duda alguna, vas a tener que obedecer a Dios, porque Dios es el que te está llamando para perdonarte y justificarte y salvarte, pero también para que le obedezcas. Es incongruente que un cristiano que niegue la obediencia a lo que Dios manda esté su comprensión correcta en cuanto a la salvación. Entonces no tiene la comprensión clara de lo que es la salvación por la fe, la justificación por la fe y el perdón por la fe, porque según Pablo, por la misma fe, la fe no te lleva a anular la ley, te lleva a obedecerla. ¿Sí? Voy a repetir, Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Ok? La fe en Cristo no te exime de obedecer sus mandamientos, de obedecer las órdenes de Dios. La fe que te salva no te quita la responsabilidad de obedecer los 10 mandamientos. ¿Ya? Yo te recomiendo los 10 mandamientos en Éxodo 20, del 3 al 17, y léelos de preferencia en la Biblia Católica Latinoamericana, porque está más clara en cuanto a algunas expresiones. ¿Okay? Así es que justificación y obediencia van de la mano. Tú por la fe en Cristo eres perdonado, justificado y salvado, pero por esa misma fe eres obediente a la ley de Dios y a lo que Él te mande. Que Dios te bendiga en este día.